Si estás planeando venir a estudiar a Canadá, en este video te voy a dar las herramientas para que encuentres la universidad, el college o el instituto donde podrías tomar tu curso, qué tipo de programa tomar, cuándo y cómo aplicar para ser aceptado y el proceso de solicitud de visa de estudio. Hola, soy María Paula. En mi canal te explico cómo hice para venirme a vivir a Canadá empezando como estudiante internacional. Si tienes planeado venir a estudiar, a trabajar o vivir a Canadá, no olvides suscribirte a mi canal. Te voy a explicar cuál fue mi proceso, qué fue lo que hice y en el medio te voy contando esos pequeños tips para que todo te salga mucho mejor. Número 1. Planeación. Define en qué mes quieres venir. Esto te sirve primero para que pongas un deadline como en este mes yo ya estoy viviendo en Canadá y así programas todo lo que tienes que hacer antes de venir. Ten en cuenta cuándo es que inician los periodos académicos porque no funciona como en nuestros países, en mi caso en Colombia que iniciamos en enero y en julio. Acá no funciona así. ¿Cómo funciona? De enero a abril es el periodo de invierno, winter, de mayo a agosto es el periodo de verano, summer, y de septiembre a diciembre es el periodo de otoño o fall. Ten en cuenta estos periodos académicos para que apliques con suficiente tiempo de antelación y no llegues como a mitad de un periodo académico y pierdas ese tiempo. Si es para un curso de inglés, digamos que los tiempos son más flexibles porque no necesitas mostrar mayores records, pero si vienes para un programa profesional es importante que apliques con suficiente tiempo de antelación. Por ejemplo, yo pensaba que iba a aplicar en noviembre y diciembre para empezar un curso en enero, pero para ese entonces ya los institutos estaban completamente full, no había cupo. Entonces tuve que haber hecho el proceso desde agosto, desde septiembre para ser admitido en enero. Revisa también en qué periodos están ofreciendo el programa, porque algunos de ellos no lo ofrecen en los tres, por ejemplo, no empiezan en verano, sino que solamente tienen el periodo de invierno y de fall. Ahora, si es como mi caso, en que yo sentía que necesitaba estudiar un poco de inglés para aplicar después a un programa profesional, mi recomendación es que busques o apliques con el mismo instituto donde vas a hacer ese programa profesional. Normalmente ellos ofrecen esos cursos de nivelación cuando tú ya tienes un buen nivel de inglés, pero necesitas un poco más para tomar esas clases ya en inglés. Ahora, si es muy costoso y pues sencillamente no lo ves viable, entonces toma esos cursos de inglés con personas que te ayuden a prepararte para el IELTS, que es lo que te va a pedir la universidad. Mi consejo número 2 es que trates de venir con el mejor nivel de inglés que puedas. Primero porque te vas a ahorrar un poco de dinero que vas a tener que pagar acá si tu inglés es muy básico o muy bajo. Y segundo, cuando estés en el curso, si tu nivel de inglés no te permite comunicarte, pues solamente vas a hablar con las personas que hablan español y esa no es la idea. Lo bueno de tomar inglés con el mismo universidad, colegio donde vayas a estudiar tu programa profesional es que normalmente no tienes que presentar el IELTS, simplemente haces un examen interno de nivelación de inglés y no tienes que hacer el IELTS. El IELTS académico es un examen, entonces tienes que estudiar, te tienes que preparar, te tienes que familiarizar con el tipo de preguntas. No es suficiente con que hables el idioma y lo manejes y estés en un curso de inglés, necesitas prepararte para presentar el examen. Número 2. Elegir el instituto donde vas a estudiar. Una opción muy válida es ir con las agencias para estudiantes internacionales, pues ellos ya eligieron, digamos que cuáles son esas universidades top a donde pueden enviar a los estudiantes. Y además de todo, tú normalmente no tienes que pagarle nada a esa agencia, ellos toman la comisión de la universidad, del college, cuando tú te matriculas y haces el pago completo. El contra de estas agencias es que pues tú estás limitado a esos institutos con los que ellos tienen acuerdo. En mi caso, por ejemplo, yo encontré un college que ofrecía esos cursos de inglés que era más cerquita y más económico que las opciones que ellos me ofrecían, pero ellos no tenían acuerdo con ese college, entonces yo lo hice independientemente y yo apliqué a ese college. Todas las escuelas primarias y secundarias en Canadá son Designated Learning Institutions. Lo importante es que tú revises aquí que esa universidad, college, instituto donde quieres aplicar está en este listado. Si no estás en este listado, significa que como que no está registrada con el gobierno y no te la van a aceptar para tu visa de estudios. Otra fuente de información pues es simplemente Google. Tú vas a ver un montón de rankings donde dice esta es la mejor universidad, esta es la tercera. Número 3, aplicar. Si vienes a estudiar inglés, la cosa la verdad es muchísimo más fácil. Si ellos tienen el cupo, tú simplemente aplicas, pagas un monto parcial y ellos te dan una carta de aceptación que es la que tú utilizas para aplicar a tu visa de estudios. Si estás aplicando para un programa profesional, define primero el periodo. Si lo haces de un año, te van a dar después una visa de trabajo por un año. Si lo haces por 2 años, entonces te van a dar una visa
de trabajo por 3 años. En caso de que estés estudiando para después aplicar a la residencia permanente, ten en cuenta este periodo de 1 o 2 años, porque si es un año, cuando termines de estudiar tienes que empezar a trabajar para que te dé un año de experiencia laboral y en ese momento te den los 50 puntos que te sirven para aplicar al Express Entry. ¿Dónde tomar este programa profesional? ¿En un college o en una universidad? Mi recomendación es que lo hagas en una universidad porque tiene mayor reconocimiento, mayor reputación una vez tú termines tus estudios y quieras trabajar acá o trabajar en otra parte. Son un poco más altos, pero muy parecidos a los precios de los colleges. En los colleges también ofrecen estos programas que son diplomas de 1 o de 2 años, pero digamos que cuando vas a estudiar, estudias con personas canadienses que vienen del colegio y personas que también vienen con tu mismo perfil, que de pronto son estudiantes internacionales que tienen su título profesional y quieren y están buscando ese programa de 1 año, de 2 años. Y el tema con la universidad es que las universidades ofrecen maestrías, el título de especialización no existe y lo que ofrecen pues son cosas de educación continua. 4. Escoge la provincia donde vas a estudiar. Dependiendo de los costos y de tus planes de vida, una vez termines tus estudios de inglés o estudios profesionales, puedes escoger la provincia. La elección de la ciudad, de la provincia donde quieres venir a estudiar, depende de lo que tú quieres hacer. En otro video te explico cómo está dividido Canadá y cuáles son los diferentes costos de vida. Porque obviamente, como en cualquier país, están las ciudades principales donde los costos de vida pueden ser más altos, pero donde están las mejores universidades. Pero también hay otras opciones que te van a permitir quedarte, por ejemplo, si después quieres aplicar el proceso de residencia permanente con mayores opciones porque hay menor cantidad de gente. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar a la visa. Si lo buscas aquí en Google, Student Visa Canadá, te van a salir los resultados en la página del gobierno. Te da aquí toda la información. Obviamente todos los procesos están afectados por el COVID. Aquí está la información desglosada sobre el proceso, quién puede aplicar, cuáles son los documentos, cómo aplicar, qué pasa después y prepararse cuando uno llega. En la página del gobierno indica que si vienes a Canadá solamente por 6 meses de estudio, no necesitas hacer el trámite de un permiso de estudios y realmente pues vienes como turista. Ten en cuenta que como turista no puedes trabajar. Sin embargo, si tú tienes en planes estudiar inglés para luego cambiarte a un programa profesional, aplica desde el inicio para una visa de estudiante. Ten en cuenta que si te vienes al principio solamente con visa de turista, tienes que salir y volver a entrar al país para aplicar a la visa de estudiante. En cambio, si te vienes desde el principio con visa de estudiante, la puedes renovar dentro de Canadá. Para la visa, la universidad, el instituto, el college te va a dar una carta de aceptación que es la que tú utilizas para aplicar a la visa de estudiante. Aquí está el formulario donde te explica qué es lo que necesitas. Necesitas esa prueba o carta de aceptación, tu identidad y la prueba de soporte financiero. También podrías necesitar, yo esto lo pongo más como mandatorio, una carta de explicación. Si estás aplicando a Canadá necesitas también esta carta de aceptación de Quebec que se llama CAQ. Acá está la cantidad de dinero que necesitas probar fuera de Quebec, en Quebec. Me parece importante que dentro de tu aplicación adjuntes una carta donde explicas qué es lo que vas a hacer. En mi caso, por ejemplo, yo escribí la carta explicando que yo iba a estudiar 3 meses inglés para después empezar mi maestría y me dieron desde el inicio visa de estudiante con permiso de trabajo. Con tu visa de estudiante puedes trabajar medio tiempo, eso significa 20 horas a la semana. Otra opción que puedes hacer para cubrir esos gastos es no tomar el semestre de verano. Por ejemplo, inicias en enero, en summer no tomas ese semestre y vuelves a empezar en septiembre. Entonces, ese periodo de verano puedes trabajar tiempo completo y ahí pues puedes sacar muchísimo más dinero. Una recomendación importante es que comiences a hacer tu homologación de estudios si tienes títulos profesionales por medio de unos institutos. Uno de ellos se llama WEST. En otro video voy a explicar exactamente cómo se hace el proceso, pero básicamente si tú transfieres tus credenciales dentro del instituto, de la universidad o el colegio donde estás estudiando, puedes homologar algunas materias y obviamente no tendrías que pagar por ellas. Esto también es importante tenerlo avanzado en caso que lo quieras utilizar después para aplicar al proceso de migración. Algo importante para tener en cuenta si ya estás en Canadá y estás en ese proceso de renovación es que es diferente el permiso de estudios a la visa. Entonces recuerda, 1. Define el mes cuando quieres venir a estudiar teniendo en cuenta el calendario académico de Canadá. 2. Encuentra 2 o 3 opciones de institutos donde quieres aplicar y que esté avalado por el gobierno de Canadá. 3. Aplica. Inicia el proceso de admisión en ese colegio o universidad dependiendo el periodo
de estudios que elegiste. 5. Elige la provincia donde quieres venir a estudiar. 6. Aplica la visa. Espero que esta experiencia que te estoy compartiendo te sirva y te ayude para hacer mejor tu planeación de estudios en Canadá. Si quieres saber un poco más sobre cómo funciona todo esto de venirse a Canadá, a estudiar, a trabajar, a emigrar, no olvides suscribirte a mi canal.